Sí, buenas noches, todos hermanos y hermanas, querido en Cristo, y todos los invitados, participantes del estudio bíblico Romanos. Si hoy también, ¿verdad? Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, estamos aquí y reunidos para aprender más de la palabra de nuestro Dios y con el libro romano, ¿sí? Entonces, vamos a orar, ¿verdad? Para el inicio del estudio bíblico romanos de hoy, ¿sí? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia para con cada uno de nosotros. Realmente hace 2000 años nuestro Señor Jesucristo, conforme a toda la palabra de la promesa de Dios vino. Y final cumpliendo, Señor, todas las promesas de Dios para salvar al mundo entero. Final Cristo murió en la cruz por su gran sacrificio y derramando su sangre, realmente logró salvarnos una vez para siempre. Por lo cual, Señor, aquí estamos como salvos, renacidos y santificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe. Muchas gracias, Señor, por su gran sacrificio para todos nosotros y ayúdanos, Señor, para que tengamos mismo sentir y mismo corazón del Señor Jesucristo, para que podamos amar a nuestro prójimo, nuestra familia, todos quienes están cerca y lejos de nosotros, evangelizando con el evangelio verdadero de la sangre de Cristo. No puede ser que alguien ame más que salvar con el evangelio a los demás que están yendo al fuego eterno por su equivocación e incredulidad y por fe fraudulenta. Primero, Señor, ayúdenos para que podamos echar todo nuestro corazón para rescatar alma, siempre juntamente con la iglesia, congregando fielmente, para que podamos continuar hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Señor, muchas gracias por darnos su tiempo oportuno en aprender la palabra de Dios. Hoy también estamos aquí reunidos esperando que Dios nos enseñe. Muchas gracias, Señor, por todo. Y dejamos todo en su mano. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces hoy vamos a buscar el libro Romanos capítulo 9, la última parte del Romanos capítulo 9, hoy vamos a compartir, pero más importante todavía, ¿verdad? Si yo leo el libro Romanos capítulo 9, verso 30 al 33, si yo leo, sí, Romanos capítulo 9, verso 30 a 33, si yo leo, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley y de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque no iban tras ella, eh, porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que cayere en él, y no será, que creyere, el que creyere en él, no será avergonzado. Sí, hasta aquí. Sí, aquí están hablando algo importante, ¿verdad? Realmente esto sería el tema principal, ¿verdad? Tema principal del libro romano sería, ¿verdad? Absolutamente aquí están hablando un tema muy breve, pero muy enfocado y muy concentrado y también importante, ¿verdad? Estamos aquí, hasta aquí, ¿verdad? Romano capítulo 9, estamos compartiendo más de un año, ¿verdad? Hoy ya toca, ¿verdad? Lección como de 68, que es el tema principal del cual estamos compartiendo aquí con el libro Romanos, por esta causa, ¿verdad? Porque la justicia no es por obra, sino por la fe.
Romanos capítulo 9, y ya iniciando, ¿verdad? Desde capítulo 9, verso 1, ahí se manifiesta Israel, ¿verdad? Porque Dios eligió al pueblo de Israel, está hablando y sobre el propósito de Dios en elección a Israel. Y luego, y primer pieza de Israel, Abraham, ¿verdad? No todos hijos de él, así que no todo descendiente de él serán descendiente aceptable ante los ojos de Dios, ¿verdad? Sino según el linaje de Isaac, que fue por la fe. Hasta el mismo Abraham, ¿verdad? El hombre de fe y primer pieza de Israel, erróneamente, ¿verdad? Él cayó en su incredulidad, como ya aprendimos, ¿verdad? Y el tiempo pasado, con el libro Génesis capítulo 17, ahí están hablando, no, 16, ¿verdad? Ahí están hablando sobre el nacimiento de Ismael por causa de la incredulidad de Abraham y juntamente con la esclava, Agar, ¿verdad? Entonces ahí nace un hijo llamado Ismael. Entonces Ismael no fue según la fe, sino según la incredulidad y obra de Abraham, ¿verdad? Porque Dios no mandó que Abraham, ¿verdad?, tomara a Agar para que naciera un hijo Ismael, sino Dios repetidamente estaba prometiendo, ¿verdad? El descendiente que será llamado tu hijo será, ¿verdad? Con Sara, dice, con Sara. Sara, mujer libre, por ella va a venir un hijo, va a nacer un hijo llamado Isaac, ¿verdad? Final. Entonces Isaac es según la fe, conforme a la palabra de Dios. Entonces Isaac es el hijo aceptable para los ojos de Dios. Ismael no fue aceptado. ¿Por qué? Ismael es fruto de la incredulidad y obra de Abraham con esclava Agar, ¿verdad? Así que la esclava Agar, egipcia, ¿verdad? Ella es sombra de la ley. Así que según la ley, no viene realmente la justicia verdadera ni bendición verdadera, sino por medio de la ley, según la obra de cada uno, viene maldición únicamente, ¿verdad? Por eso la salvación y la bendición verdadera únicamente por medio de la fe, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios. Y así la palabra indica que Cristo iba a nacer en el mundo. Así que Cristo es el que cumple la salvación para todo el mundo por su obra perfecta. Y se viene esa salvación tan grande hecha por obra de Cristo, viene a nosotros y por la gracia, por medio de la fe. Así que nosotros, no por nuestra propia obra, obtuviéramos la salvación o la vida eterna, sino por la fe en Cristo Jesús, quien cumple la ley y perfecta de Dios. Y también, según obra perfecta de Cristo, viene esa salvación verdadera y grande y eterna. Por eso nosotros respondemos por su misericordia. Así no somos merecedores de esta bendición tan grande que se brinda por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso, por la misericordia, nosotros nos acercamos a esa bendición tan grande que Cristo nos ofrece su vida para salvarnos una vez para siempre. Y cumpliendo su obra perfecta según la ley, según toda la palabra del Padre, y nos lo ofrece como una herencia a nosotros por la fe, ¿verdad? Al morir Cristo nos dejó todo lo que haya hecho por Él, o ha hecho por Él 100%, según su perfecta justicia y obra, se le cae a uno que cree en el Evangelio de Cristo. Por eso, Romanos capítulo 1, verso 16, 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Judío primeramente, también griego, y en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. En el Evangelio que se revela la justicia de Dios. Por eso cuando uno llega a creer en el Evangelio verdadero, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, alcanza la justicia de Dios
a uno que cree, no a uno que obra. Por eso la parte del libro Romanos a nivel de la salvación está hablando constantemente, ¿verdad? La fe sin obra, la fe sin obra nuestra, la fe en el evangelio de la justicia, la obra de Dios, ¿verdad? Ahí viene la salvación perfecta a nosotros que respondemos con creer, ¿verdad? Por la fe. Ahí se cumple por misericordia de Dios, por la gracia de Dios, la justicia de Dios en nosotros, para que ella sea nuestra vida y nuestra justicia también, por la fe, ¿verdad? Por eso, y Romanos capítulo 9, primer parte, sí, repetidamente compartimos sobre Isaac y Ismael. Luego, Isaac también tiene dos hijos, Esaú y Jacob. Aparentemente, Esaú era, ¿verdad? Primogénito, y el que sigue a Esaú era Jacob. Pero Jacob se acerca, ¿verdad?, a Dios por la fe, por medio de la fe. Por eso, por medio de Génesis capítulo 27, Dios muestra sobre actitud como una parábola, ¿verdad? Como esa era histórica, pero Dios la toma y realmente como también como tipo de enseñanza, ¿verdad? Visible y tocable y realmente palpable, realmente, ¿verdad? Por medio de caso de Esaú y Jacob. Jacob, sombra, ¿verdad? Sombra de los que pertenecen a la obra de la ley. Esaú, ¿verdad? Esaú. Jacob, sombra de lo que pertenece a la gracia por la fe del Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso, según el nacimiento, Jacob no es digno de ser, ¿verdad?, bendecido. Y por su, también como obra, porque Jacob no era como Esaú cazador, ¿verdad? Y que pueden hacer casa y pueden dar, ¿verdad? Agrado a su padre Isaac, que le gusta, siempre quiso de casado de, casa de, como quiso de casado de Esaú, ¿verdad? Y entonces Isaac estaba planeando más bien para, ¿verdad?, bendecir a su hijo Esaú antes de él fallecer. Pero al final esa bendición tan grande toca a Isaac, no, disculpe, a Jacob, por medio de una mediadora, la cual se llama Rebeca. Ella es sombra de Jesucristo, ¿verdad? Por medio de esa mediadora y final, ¿verdad? Jacob y llega totalmente transformado por la obra de su madre Rebeca. Ella es la que cocina, ¿verdad?, buen guiso de corderito y con cuyo, ¿verdad?, cuerno cubrió, ¿verdad?, toda parte de la lampiña de Jacob. Y ella se saca, ¿verdad?, mejor vestido de Esaú, vistiéndolo a Jacob y manda, ¿verdad?, en su mano, quiso hecho por obra de madre Rebeca, y también vino y todo, ¿verdad?, que ocupa tomar y comer su marido Isaac, ¿verdad? Por eso Isaac al final, oyendo la voz de Jacob que toca la puerta, y al final él dice, ¿verdad?, ¿quién es él? ¿Quién eres tú, verdad? Entonces Jacob le responde, soy Esaú. Dice, Esaú no es, ¿verdad, Jacob? Jacob no es Esaú para nada. Pero ahí están hablando la fe, ¿verdad? La fe de Jacob. Por la obra de madre Rebeca, él fue transformado en Esaú. Por eso Jacob no va por lo que es él, sino por, según obra de madre, confiadamente por fe, la obra de madre Rebeca, él se acerca y hacia su padre a Isaac para recibir la bendición. Por eso cuando pregunta a Isaac, ¿quién eres tú? Soy yo, dice, yo soy Esaú, tu primogénito. Pareciera que es una mentira, ¿verdad? Pareciera que es una mentira. Pero cuando uno, ¿verdad?, interpreta esa cosa superficialmente, ¿verdad? Él miente, mentiroso, así suena, pero ahí, y profundizando el corazón de Jacob, que respondió ante su padre Isaac, ahí se sumerge una fe muy grande en toda obra hecha por su madre Rebeca, ¿verdad? Por eso, madre Rebeca, ¿verdad?, a su hijo Jacob y lo transformó totalmente en Esaú, ¿verdad? Por eso, Jacob no deja la obra de madre vana, sino la toma por fe. Entonces, él en su corazón por fe toma ese asunto y se acerca a su padre
llevando toda obra de madre, ¿verdad? Que hizo de madre y vino hecho por madre. Y también transformación por la obra de madre, con cuerno de cabrito. Y también vestido de Saúl y por la obra de madre Rebeca. Y madre lo manda a su padre Isaac que vaya, ¿verdad? Por fe. Entonces Jacob responde, sí, soy yo, Esaú, tu primogénito. Y presentando todo y final como que padre Isaac, ¿verdad? Se duda de él, ¿verdad? Porque la voz es Jacob. Entonces padre Isaac manda a su hijo Jacob, acércate a mí, yo quiero palpar a ti. Entonces palpando la parte de brazo y cuello, todo, ¿verdad? Mira, la voz es Jacob, pero dice, su brazo y cuello es de Esaú, ¿verdad? Entonces al final Isaac no pudo captar y comió bien y tomó bien. Y final oliendo bien de vestidura de Esaú, en la cual está vestido Jacob. Isaac termina bendiciendo a su hijo Jacob. Por eso total, bendecido Jacob sale de la habitación de su padre Isaac. ¿Quién llega? Jacob trabajando duro, llevando su arco y flecha, ¿verdad? Andando un lado otro lado en el campo, trabajando duro, sudando, él caminando, él haciendo toda su propia obra. Final llega, ¿verdad?, a cazar un animal y volviendo a su casa, tomando su cocina y entonces preparando quiso, ¿verdad?, para su padre Isaac. Y también preparando todo, él con su propia obra se acerca a su padre Isaac. ¿Qué pasa? Final su padre Isaac terminó de bendecir a Jacob y entra Esaú. Padre quedó bien asustado, ¿verdad? Realmente, que entonces, ¿quién es él? Que había ya llegado a mí. Yo lo bendije total. Entonces Esaú llora amargamente, ¿verdad? Amargamente. Y final, no toca la bendición a Esaú, sino final, la maldición. Esto es verdad. Y un tip es totalmente histórica fue, ¿verdad? Porque aconteció esa historia, pero Dios tomando esa historia, ¿verdad? Nos enseña como si fuera una parábola también, ¿verdad? Y simbolizado cada personaje, ¿verdad? Para mostrar a nosotros su plan y también su voluntad. A quien Dios salva al que cree, a quien bendice al que cree. Por eso la salvación verdadera viene por medio del mediador verdadero llamado Jesucristo. Sin Jesucristo no hay salvación. Por eso por nuestra oración, confesión, petición, bautizo y sea como sea, por nuestra mínima o máxima obra, jamás podemos llegar a ser salvo ni bendecido. Como Esaú termina como maldición. Así que uno que pertenece a la obra de la ley termina con una maldición, ¿verdad? Así que la salvación verdadera viene siempre por la fe, por medio de la gracia del Señor Jesucristo. Así que, y el libro romano se está hablando muy claramente sobre este tema, ¿verdad? Y Esaú y Jacob. Y final, cuando pregunta el pueblo de Israel a Jehová, ¿verdad? En Malaquías capítulo 2, en capítulo 1, versos 2, 3 y 4. Entonces, Jehová dice, ¿verdad? Todo el pueblo, yo os amé. Entonces el pueblo de Israel le responde, ¿cómo? Dice, ¿en qué nos amaste? Así ellos preguntan. Una buena pregunta, ¿verdad? Jehová amó a ellos, al pueblo de Israel, como al mundo entero, ¿verdad? Pero ellos responden, ¿en qué nos amaste? ¿En qué nos amaste? Pareciera que no, ¿verdad? Como responde algo, ¿verdad? Dudoso, ¿verdad? ¿Cómo? ¿En qué nos amaste? Jehová Dios pregunta, sí, yo amé a Jacob. Jehová amó al pueblo de Israel. Amar Jehová al pueblo de Israel significa amar al mundo entero, como tal está escrito. San Juan capítulo 3, verso 16. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El mundo entero puede preguntar, ¿en qué nos amaste? Como el pueblo pregunta a Jehová, ¿en qué nos amaste? Jehová responde, yo amé al Jacob.
aborrecí a Esaú, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Entonces Dios, ¿verdad? Envió a su Hijo Jesús para salvar al mundo entero y luego Dios declara, ¿verdad? A todo el mundo entero que ya está por la sangre de Cristo, están perdonados. Todos los que son ya renacidos por la fe, ellos son bendecidos. Todos los que no son renacidos, aún Cristo murió y canceló por todos los pecados del mundo entero una vez para siempre, y siendo el alfa y omega y el principio, el fin, primer, último. Cristo murió por todo nuestro pecado, ¿verdad? Él es el sobretiempo, el alfa y omega, el principio, el fin, primer, último. Para él no existe el tiempo. Tiempo es una criatura de Dios, ¿verdad? Invisible, pero tiempo no existe en el reino eterno. Solamente allá hay eternidad, ¿verdad? Por eso Dios ve, ¿verdad? Todo el tiempo, tiempo pasado, presente y futuro como su palma de mano. Se ve todo. Por eso la Biblia, ¿verdad? Fue cumplida ya o escrita hace 2000, como 900 años atrás, casi 2000 años atrás, ¿verdad? Como último escritor Juan. Toda la cosa ya está escrita en la Biblia, hasta cosa de futuro. Debe pasar, ¿verdad? Miles de años después de lo que ocurre, también ya está escrito. Así que Dios ve todo el tiempo como palma de mano. Él, ¿verdad? Él y realmente amó al mundo y canceló la paga del pecado del mundo por el sacrificio de su Hijo Jesús, unigénito. Por eso cuando Cristo vino hace 12,000 años como el unigénito de Dios, pero él volvió al Padre, ¿verdad? Como el primogénito. ¿Qué significa primogénito? Los que creen en él, en el Evangelio de Cristo, serán renacidos como hijo de Dios, sellado del Espíritu Santo. Por el mismo Espíritu Cristo vino hace 12,000 años como santo. Pero es uno que es renacido por fe, sellado del Espíritu Santo, no solo son perdonados, sino ellos son santos, hijos de Dios. Ellos son amados de Dios, ¿verdad? Ellos pertenecen a Jacob por la fe. Entonces los que no creen, Esaú. ¿Cómo termina Esaú? Con una maldición. Según su obra, termina maldición. Por eso Dios amó al mundo en qué? En que Jehová nos amó. Él amó a Jacob y aborrecí, dice, es a Esaú. ¿Verdad? Ahí está en la forma de amor verdadero de Dios a nosotros. Hoy en día mucha gente se equivoca, ¿verdad? Dios es misericordioso. Aunque yo soy pecador, yo pido perdón, Dios me perdona y Dios me lleva en su reino. Sí, Dios es misericordioso. Yo hice la oración de fe, acepté a Cristo como mi Salvador, pero realmente Dios, ¿verdad? Tan misericordioso. Y aunque yo peque y peque y peque, y aunque yo, ¿verdad? Puede ser que me equivoque en mi creencia o mi fe, pero Dios me lleva, porque ya acepté a Cristo como mi Salvador. Tienen que entender, Dios amó al mundo, Dios ama al mundo, como Dios, ¿verdad? Ama a Jacob y aborrece a Esaú. Si uno pertenece a Esaú, no es amado de Dios final. Así que no es aceptable para el reino eterno de Dios. En términos general, sí, por supuesto, Dios ama el mundo entero y amó al mundo entero hace 12,000 años hasta morir, ¿verdad? El Dios encarnado llamado Jesucristo por todo nuestro pecado que está ya puesto en su propio cuerpo, ¿verdad? Como el Cordero de Dios para matadero, Cristo final, murió en la cruz y declara, ¿verdad? Como tal está escrito Romano, ¿verdad? 4, el libro Romano capítulo 4, verso 5. Al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Por eso, al que no obra, ¿qué significa? Al que no puede cumplir la ley, al que no puede cumplir la justicia según la ley con su obra, ¿verdad? Eso significa al que no obra, sino cree, dice, cree por la fe, ¿verdad? Cree en aquel que justifica al impío. ¿Quién es el que justifica al impío? ¿Quién es el que justifica al impío? El Dios, el mismo Dios, quien sacrificó a su Hijo Jesús por causa del pecado del mundo entero que está puesto en él. Por eso Cristo fue bautizado por 2 veces. Primer bautismo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
segundo bautismo en su sangre, ¿verdad? Para cancelación por el pecado del mundo que está puesto en su cuerpo en el matadero. Por eso sobre el monte Calvario, Cristo crucificado, pasando gran pena y dolor y gran tristeza y angustia y vergüenza, final Cristo murió total desnudo, bañado en su propia sangre, derrotado. Así el Padre Dios amó al mundo. Y por eso Él justifica al impío, porque Cristo murió por todos los impíos, desde Adán hasta última persona. Entonces, ¿a quién Dios amaría? Al que cree. Así que según el término general de amor de Dios, y amó todo al mundo entero, hasta perdonar y salvar, justificar al mundo entero. Pero en el mundo, dos tipos de personas, como Jacob cree, como Esaú no cree, sigue con su propia obra. Ahí se divide entre dos personas, a quien Dios ama para llevar a su reino eterno, a quien Dios aborrece para mandar al fuego eterno. Ahí se divide, como Jacob sí cree, respondiendo en esa justificación por la sangre de Cristo, ¿verdad? Por fe uno responde, bendecido, amado de Dios, escogido de Dios y hijos de Dios. Y final, ellos son herederos de Dios que van a llegar al reino eterno. Por eso dice Romanos capítulo 4, verso 5, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Así que aquel que justifica al impío al mundo entero es el mismo Dios, el mismo Cristo. Pero después que dice su fe, dice, le es contada por justicia. Por eso la fe es, ¿verdad? La fe es la justicia de los que van al reino eterno, no la justicia según obra de la ley, sino la fe es la que Dios considera como la justicia de los creyentes en el evangelio de Cristo, ¿verdad? Por eso, importante la fe. Por eso, primero, Pedro capítulo 1, ¿verdad? Ahí están hablando sobre la fe preciosísima, dice, preciosísima. Entonces, la fe invisible, ¿verdad? Pero uno que tiene esa fe en el evangelio verdadero de Dios, realmente es el bendecido absoluto, llamado de Dios absoluto. Pero uno no la tiene según su propia obra, quiere entrar al reino de Dios con su obra imperfecta ante la ley perfecta de Dios, uno final por la ley, en el cual se aferra tanto, termina maldecido, bajo una maldición, por su imperfecta obra, ¿verdad? Su justicia final se descubre como una injusticia total ante Dios y condenado. ¿A dónde van? Al castigo eterno. Por eso, en este sentido, Dios dice, aborrece a Esaú, dice, porque no se aferra en la fe, sino en su propia obra. Sí. Por eso, en este punto, nosotros tenemos que cuidar muy bien, ¿verdad? Si realmente tenemos fe verdadera o no. Así que Dios está hablando, ¿verdad? Por eso sobre dos hijos, Isaac y, no, Isaac y Ismael primero, aunque nace de Isaac, ¿verdad? Y aunque sea parte del pueblo de Israel escogido de Dios. Pero ahí están los que creen, los que no creen. Como Jacob y como Esaú, ¿verdad? Y luego el Señor está hablando sobre alfarero, ¿verdad? Alfarero. Y realmente tiene derecho de hacer, ¿verdad? Todo, pero según su voluntad, ¿verdad? Y con mucha paciencia espera, ¿verdad? Hasta vaso de ira, ¿verdad? Para que se transforme, ¿verdad? En el vaso de honra y gloria. Por medio de la sangre de Cristo, por medio del evangelio transformador, ¿verdad? Realmente ahí se viene la salvación gloriosa, bendecida y honrosa. Absolutamente viene, ¿verdad? La salvación por Cristo Jesús. Uno que ya por fe obtiene la salvación, vaso de honra. Este vaso es renacido, aunque había nacido como vaso de ira por Adán, pero con gran paciencia Dios espera, ¿verdad? Evangelizando al mundo entero para que nadie se pierda, sino sea salvo todo. Entonces uno responde muy bien con la fe en el evangelio predicado por la iglesia renacida de Cristo. Uno
volver respondiendo y llega a ser, ¿verdad? Paso de honra, paso de gloria. Pero los que siguen rechazando el evangelio con su incredulidad o ignoran o no escuchan el evangelio, como tal está escrito segunda y Tesalonicenses capítulo 2, ¿verdad? Dos tipos de personas van a caer, ¿verdad? A la retribución de Dios. Un poquito vamos a ver, ¿verdad? Este punto para profundizar un poquito sobre el paso de ira, también, ¿verdad? El libro Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses, capítulo 1. Sí, vamos a ver un poco. Segunda Tesalonicense, capítulo 1, versos 7 y 8, si yo leo. Y a vosotros que sois atribulados, daros el reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama del fuego para dar la retribución a los que no conocieron a Dios. ¿A quién cae la retribución? Primer grupo de, ¿verdad?, personas a quien cae en la retribución de Dios, a los que no conocen o no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que dos tipos de personas, ¿verdad?, caen en la retribución de Dios, ¿verdad? Y verso 8 dice, otra vez, si yo leo, en llama del fuego para darle retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, dice, ambos lados, ambos grupos, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿A quién toca esa retribución eterna de Dios? A los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que los que no conocen a Dios, ¿verdad?, ni conocieron a Dios, ¿verdad?, podemos decir los impíos, como los impíos, y conociendo a Dios, como caso de judío, hoy en día muchos, ¿verdad?, y religiosos evangélicos, ellos son conocedores de Dios también. Dios existe, Dios es el creador, Dios escribió la Biblia, y Dios, ¿verdad?, y realmente y revela todo detalle de su plan y voluntad y toda su palabra profética en el libro de Dios, el cual se llama la Santa Biblia, ¿verdad? Ya conocedores son de Dios, pero problema, no se sujetan al evangelio de Cristo. ¿Qué significa no se sujeta? Al final creen otra cosa, actúan en otra manera, ¿verdad? Están creyendo otra mentira, otra doctrina, como hoy en día, ¿verdad? Oración de fe, una mentira, ¿verdad?, ágil en engañar a mucha gente. Hoy en día, ¿verdad?, desde muchísimos pastores hasta último congregante de la iglesia evangélica, pero no las son de Dios, ¿verdad? Ellos como iniciativo en entregarse a Dios, hacer oración de fe, ¿verdad? Haciendo oración de fe y pidiendo perdón y se renueva día con día, ¿verdad? Y liberado de sus pecados, dice, pidiendo perdón, confesando sus pecados y siendo bautizado, ya confirmado, ya de su ser como nueva criatura, dice. Y congrega y diezman, ofrendan y también como ministrando en su iglesia y se hacen líderes, un día diáconos, y un día ya puede ser anciano y también hasta ser pastores y misionero también puede llegar a ser para predicar a los demás con su doctrina. Pero esa línea de Ismael o línea de Esaú, no hay vida. Según su parecer, según su, ¿verdad?, voluntad, según su decisión creen en Dios. No está basado en la palabra de Dios. Ahí nace mucha doctrina falsa y están engañados. Muchísima gente que al final terminan con ¿qué? Con la retribución eterna, que son el fuego eterno. Por eso, dos tipos dice, los que no conocieron a Dios y los que no se sujetan al evangelio de Cristo. Así que dos tipos.
los que ni conocen a Dios, ¿verdad? Impío. No, los que no oyeron el Evangelio, hay esta gran obligación y responsabilidad de ser justo renacido, ¿verdad? Nosotros antes que sea tarde tenemos que llevar el evangelio de la bendición a nuestra familia, a nuestro vecino y nuestro conocido que está cerca y lejos y brincando nuestra frontera, ¿verdad? Tenemos que ir a predicar a todo lado para dar esa noticia, porque ellos también, como todos nosotros, ellos nacieron como pecadores por Adán y nunca oyen el evangelio, por ejemplo, en su pecado ellos mueren. ¿Y a dónde van final siendo pecadores? Aquí dice, los que no conocieron y los que no se sujetan al evangelio de Cristo, ¿verdad? Caerán en qué? En la retribución eterna. Va a tomar pena eterna, excluido de la presencia de Dios, dice. Ahí viene una maldición absoluta, total. Por eso, urgentísimos, ¿verdad? Urgentísimo compartir este evangelio sin cesar para todo el mundo entero. Por eso, ellos son los que no conocieron a Dios ni se sujetan al evangelio de Cristo, son vaso de ira. Como tal está escrito en el libro Romanos, capítulo 9, donde estamos estudiando, ¿verdad? El libro Romanos, capítulo 9. Ahí por eso dice Romanos capítulo 9, sí, esto ya en varias ocasiones, ¿verdad? Varios, martes estábamos compartiendo, ¿verdad? Romanos capítulo 9, verso 22, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, ya así nacimos como vasos de ira, ¿verdad? Preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria. Las mostró para con los pasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, ¿verdad? Por eso, y realmente, y aquí se compara a nuestro Dios como alfarero, aunque él tiene todo derecho de hacer, ¿verdad? Vaso de honra o vaso de deshonra. Pero él, ¿verdad? Final, al mundo entero encerró en la desobediencia, al mundo entero encerró bajo la maldición, para que sea salvo todo por medio de Cristo Jesús, que se transformen en vaso de honra y gloria. En esa forma, ¿verdad? Dios tuvo misericordia al mundo, así Dios amó al mundo también, ¿verdad? Por eso mucha gente está equivocada, ¿verdad? Dios es misericordioso. Cada vez que yo pido perdón, Dios me perdona y me lleva al cielo, porque Él es el misericordioso. Él es misericordioso hasta sacrificar a su propio Hijo, Jesús, con su gran amor para usted, para mí, para todo el mundo entero y salvarnos una vez para siempre, para llevar en Él el reino eterno, para ponernos en el lugar tan seguro, aún mientras vivimos aquí en la tierra, ¿verdad? Para que disfrutemos la vida eterna y la vida abundante en Cristo. Por su misericordia nos llamó y nos salvó, ¿verdad? No por su manera, ni por mi manera, ni por la manera de alguien, sino por la manera de Dios. Por eso, la manera, el camino de Dios es únicamente Cristo. Por eso San Juan capítulo 16 o 14 más bien, ¿verdad? San Juan capítulo 14, verso 6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene a mi Padre sino por mí. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Por él se viene conexión entre Dios y nosotros. Así que Cristo es, ¿verdad? Cristo es única razón de nuestra justicia por medio de la fe en Él, en su evangelio y en su obra. Sin Él no hay camino que nos lleve al reino eterno jamás. Solamente caminos engañosos que llevan a la perdición eterna. Pero lamentablemente hoy en día mucha gente está tomando en su propio camino y siguiendo en sus propios pensamientos que son
ofrecido por el diablo con el propósito de destrucción del mundo. Sí. ¿Qué dice Isaías, verdad? El libro de Isaías, capítulo 55, verso 8. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, tanto que está cercano. De que el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia en amplio y en perdonar, dice, ¿verdad? Que Dios quiere que dejemos nuestros caminos, que no son Jesucristo, no por Jesucristo. Nuestro pensamiento no son palabras de Dios, ¿verdad? Dios quiere que dejemos nuestro camino, ¿verdad? Y pensamientos. Por eso, verso 9 de Isaías capítulo 55 dice, de que limpió su camino el hombre inicuo, ¿verdad? Sus pensamientos. Vuélvase a Jehová. ¿Cómo puede volver sin dejar el camino equivocado y pensamiento engañoso en que están tan aferrados y detenidos, atados? De que dice, de que el camino equivocado y nuestro pensamiento engañoso y mentirosos y equivocado que están ofrecidos por el diablo con el propósito de engañar a uno y destruirlo a uno y llevarlo a donde, al fuego eterno. Por eso no pueden creer en dos cosas. Ustedes sí creen en la mentira, nunca pueden creer en la verdad. Si usted quiere creer en la verdad, sí o sí tienen que ser arrepentidos de todas las mentiras en la cual están aferrados, creyendo tanto en su fe. Porque ustedes no pueden creer dos cosas. Creyendo en la mentira, siguen creyendo en su mentira y terminan con fuego eterno, separado de Dios y con enemistad contra Dios y sujeto al diablo como hijo de Satanás final, ¿verdad? Terminan con qué? Con el fuego eterno destruidos. Pero si cree en la verdad y quieren volver a Dios, quiere ser unido con Dios, quiere ser bendecido de Dios, quiere ser escogido de Dios y también quiere ser heredero eterno de Dios. Tiene que soltar y dejar creer en la mentira, arrepentido y final cree en el evangelio de Cristo. Ahí está vida eterna. Ahí está vida abundante en toda la eternidad. Por eso Isaías capítulo 55, verso 9 dice, ¿verdad? De que limpió su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá amplio en perdonar, ¿verdad? Así Jehová Dios perdona. ¿Al qué? ¿A quién? A quien deja su camino y sus pensamientos equivocados y con corazón arrepentido bien vacío, como pecadores, ¿verdad, Señor? Así soy. Por eso ahí está hablando la Biblia, San Lucas 18, sobre oración de dos hombres, fariseo y publicano. Fariseo aferrado en su propia justicia según su obra, según su camino y pensamiento. Él estaba más bien, ¿verdad?, jactándose ante Dios. Te doy gracias, porque yo no soy injusto, ni ladrón, ni adulterio, ni como este publicano. Te doy diezmo de lo que gano y ayuno 2 veces a la semana. Él está actándose ante Dios, ¿verdad? En su propia obra, en su propia justicia, la cual ve Dios como inmunda, ¿verdad? Inmundicia y también, ¿verdad? Y una justicia falsa, como trapo de inmundicia. Como tal está escrito Isaías, capítulo 64, verso 6, ¿verdad? Si bien nuestra justicia como trapo de inmundicia, ¿verdad? ¿Cómo Dios ve nuestra justicia ante la presencia de Dios Santísimo? Como trapo de inmundicia, inmunda, pero con ella, justicia inmunda, según obra de, ¿verdad? Fariseo se acerca a Cristo, quien es el templo, ¿verdad?, de Dios. Pero el publicano, totalmente corazón quebrantado, paseado y arrepentido, reconociendo que es el pecador ante Dios, ¿verdad? Por eso la oración de publicano ante el templo, ¿verdad? Sin mirar hacia Dios, dice. Por llena de vergüenza, ¿verdad? Él ni tiene cara para ver a Dios, ¿verdad? Por eso sin mirar al cielo, golpeando su pecho y oró. ¿Qué dice?
Dios, sé propicio por mí. Soy pecador. Así que en sí no hay nada justicia, absolutamente nada justicia. Soy pecador, nací así, yo viví así, hasta que mi muerte, así yo podría vivir así, porque yo no soy superior que el diablo que me arrastra, el pecado que me arrastra. Por eso soy pecador, ante y ahora y futuro también. Absolutamente, yo necesito que tú pague mi culpa, sé propicio por mí. No pide perdón, perdóname, no dice. Él sabe que cada pecado tiene su precio, ¿verdad? La paga del pecado es la muerte. Romanos capítulo 6, verso 23 dice, la paga del pecado es la muerte. Él ya conoce muy bien cada pecado que él tiene, o cada pecado que él comete tiene su precio, que es morir. Por eso ante el templo, quien es Cristo, ¿verdad? Él pide que sea propicio por mi Dios, por todos mis pecados, más bien, ¿verdad? Por eso y final, y ahí se manifiesta dos tipos de corazón diferentes. ¿Quién fue más justificado ante que otro? Dice la Biblia, el postrero, el publicano fue justificado ante que el primero, fariseo. Porque Cristo vino para dar su justicia, la justicia de Dios al que cree. Entonces el publicano no tiene ninguna obra de la cual él jactarse ante Dios, ¿verdad? Entonces él fue ofrecido ante Dios como un pecador, absolutamente como un pecador, y ocupa la justicia de Dios. Pero el fariseo tiene, según su propia obra, tiene justicia falsa y la ofrece ante Dios y la presenta ante Dios y aferrado en su propia obra, en su propia justicia. Y que no necesita, ¿verdad?, más al Salvador, porque él ya tiene su propia justicia. Entonces el templo de Dios y Jesucristo, ¿qué puede hacer para él que ya tiene? Está lleno de su propia justicia. Como dice San Mateo 5, verso 6, que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados por la justicia de Cristo, ¿verdad? Para esto Cristo vino hace 2 años. Pero uno que ya está lleno y satisfecho de su propia justicia, ¿cómo puede tenerla más? Aunque Cristo quisiera ofrecérsela a fariseo, él dice, no, gracias, porque ya la tengo ya, ¿verdad? Eso es el que estaba vestido en su propia, ¿verdad? Ropa, en la boda del rey, tal como está escrito San Mateo capítulo 22. Por eso el rey, entre todo convidado que está vestido de boda, él ve un hombre que está vestido en su propia túnica, en su propia ropa, que no es de boda hecha por la obra del rey. Por eso él pregunta al rey, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Dice. Él quedó enmudecido. ¿Qué significa? Él enmudeció. ¿Qué significa esto? Él sabía todo. Hasta los siervos del rey, ¿verdad? Invitaron tanto que tienen que ser vestidos de boda. Tienen que ser renacido. Tienen que ser salvo por la justicia de Dios, por la fe. Por obra no puede entrar al reino de Dios. Debe ser salvo por la fe. Usted ya había sido pecador por Adán, no por su obra, ni por su petición, ni con ningún método suyo. Usted puede llegar a ser limpio, libre de su pecado y ser justificado nunca. Por eso tiene que ser vestido de la boda, esa por la sangre de Jesucristo. Así, ¿verdad? Así, los siervos del rey hablan y predican del evangelio de la sangre de Cristo. Por su justicia inmunda ante Dios, nunca puede ser presentable ante Dios. Tiene que ser renacido, perdonado de todos sus pecados por el evangelio de Cristo. Y tiene que ser vestido de la boda, la justicia de Dios. Si no, no va a ver usted a la carra del rey. No, no importa. Debería ser, ¿verdad? Sí, debería pasado así. No importa, yo tengo mi justicia, yo tengo mi ropa bien hecha y es muy cara, muy linda, según su punto de vista, ¿verdad? Y muy hermosa, ¿sabe cuánto vale mi ropa? ¿Cómo puede ser que me la quite yo y vestirme esta boda? Ya tengo ya ropa bien preparada, elegante. Por eso yo compré esta ropa para presentarme ante el rey, para entrar en esa boda de él.
hijo de él, no me moleste. Entonces él entró así de una forma así, ¿verdad? Y el rey final viéndolo, que él no está vestido de boda. Ahí viene un regañazo y rechazo total. ¿Qué dice? Sácalo en las tinieblas. Ahí habrá el lloro y crujir de dientes. ¿Qué significa? Él será echado al fuego eterno, donde sufrir eternamente todos los impíos y pecadores. Por eso esta justicia de Dios no viene por obra, sino por la gracia, por la misericordia, por la fe de Cristo. Por eso es lo que estamos hablando bien detalladamente, ¿verdad? Por eso entre el mundo entero se encuentra un pueblo escogido, el cual se llama Israel, o los judíos, ¿verdad? Y otros que no son escogidos en este punto son gentiles. Pero el propósito de elección de Dios al pueblo de Israel no es para diferenciarlo y llevarlo al reino eterno nunca. Como la vez pasada en el principio de estudio bíblico con el libro Romano capítulo 9, conté por 4 razones Dios escogió al pueblo de Israel, a los judíos, como primer pieza a Abraham. Y hasta ahora se continúa, ¿verdad? Como el pueblo escogido de Dios. Primer caso, primera razón de elección de Dios al pueblo de Israel es como testigo de Dios. Luego, para escribir la Biblia. Tercera opción es, tercera razón es, ¿verdad? Para ofrecer la matriz por el nacimiento de Cristo. Jesucristo tiene que venir en el mundo, ¿verdad? Para salvar al mundo, pero sin cuerpo no puede salvar a nadie. Porque Cristo sí o sí tiene que morir, derramando su sangre. El Espíritu Santo, ¿cómo puede morir? El Espíritu de Dios, ¿cómo puede morir? Sin sangre, sin verdad cuerpo, nunca puede llegar a morir, ¿verdad? Por eso Cristo realmente vino o tuvo que venir ya para cumplir toda la misión de la salvación al mundo entero con un cuerpo. Por eso Cristo nace encarnado con sangre y carne y hueso como usted, como yo, como nuestro cuerpo, ¿verdad? Por eso para dar matriz al nacimiento de Cristo. Y cuarto o cuarta razón es, ¿verdad? Para ejemplo para todo el mundo. Un tercer parte, más bien, tercer parte de, no, una, cuarta parte, ¿verdad? Cuarta parte de la Biblia está, ¿verdad? Hablando de judío, aparentemente. Porque desde Génesis hasta Malaquía, ¿verdad? 39 libros están relacionados con judíos, ¿verdad? Hablando de Abraham, Génesis capítulo 12, hasta Malaquía. Pero toda esa palabra que se hablan con judío, entre Dios y los judíos, entre Dios y la casa de Israel, siempre Dios está hablando hacia nosotros. Por eso ellos son como ejemplo de todo el mundo entero. Por eso nosotros podemos aprender muy bien de Dios. Cómo Dios trata, ¿verdad? Al pueblo de Israel, nosotros va a tratar así. Viendo cómo Dios, ¿verdad? Y cumple su misión, su palabra con judío. Entonces podemos ver cómo Dios nos va a cumplir su promesa y su misión para nosotros también. Siempre, siempre, ¿verdad? Estamos así, bien relacionados. Por eso, ante los ojos de Dios no está dividido judío y gentiles. Todos son parte del mundo. Como tal está escrito Romano capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos, dice todos, judíos y gentiles. Tanto los judíos como los gentiles, totalmente como el mundo nacido de Adán, estamos ya, ¿verdad? Bajo pecado, al nacer en el mundo. Por eso cada uno ocupa renacer, tanto los judíos como los gentiles también. Por eso, inevitable esa voluntad de Dios, que es la medida total absoluta de Dios para que uno pueda entrar al reino de Dios. San Juan capítulo 3, verso 5 dice, Jesús dijo, yo soy él. No, Jesús dijo, de cierto, os digo. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Quién puede entrar en el reino de Dios? El que está renacido, ¿verdad? Del agua y del espíritu. ¿Agua qué? Agua limpiadora, ¿verdad? Que es palabra de Dios, que es el evangelio de
nuestra salvación. Y el que es salvado, limpiado por agua viva, palabra del evangelio de nuestra salvación, lavado de los pecados, Espíritu Santo sella y entra en el corazón limpiado por la palabra del evangelio de la salvación eterna de nosotros. Entonces uno siendo renacido ya está en la voluntad de Dios. ¿Esto cómo se hace? Por la fe. ¿En qué? En el evangelio. En el evangelio que es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Romanos capítulo 1, verso 16. Por eso, la fe es la que manda, no la obra nuestra. Aún uno sí pertenece a la obra imperfecta que lleva día con día uno, ¿verdad? Está bajo maldición. ¿Cómo sabemos que nuestra obra es imperfecta? Su conciencia misma enseña, ¿sí o no? ¿Quién no pide perdón? Uno que se acerca hacia Dios, ¿verdad? Siempre se descubre como pecadores, ¿sí o no? Sin Cristo, sin salvación, sin renovación del Espíritu por Espíritu Santo, uno, ¿verdad? O renacido. Entonces uno con esa conciencia mortificada por su pecado, día con día pide perdón, porque nunca se libera del pecado, nunca se siente libertad verdadera, ¿verdad? Por su propia obra, según la ley. Más bien se hace más pecadores. Cuanto más uno intenta cumplir la ley o quiere vivir rectamente según la ley, ¿verdad? Cuanto más se hace, tanto más se hace, ¿verdad? Pecadores. Por eso, inevitable pedir perdón. Pero es el pedir perdón, no es camino de la salvación. Una trampa, ¿verdad? Como calmante de dolor que el diablo ofrece. Sí, obviamente uno por sentir culpable, ¿verdad? Ante Dios, puede pedir perdón, pero este no es camino de la salvación. Ese no tiene que tomar pedir perdón como una manera de la salvación o perdón del pecado, nunca. Ningún, ¿verdad? Deudores pedirían, ¿verdad? Al banquero de diferentes bancos con quien tiene uno deuda. Ah, si no tengo dinero ahora pasando pandemia por 2 años y realmente no tengo más trabajo, no tengo más ingreso económico, así no puedo cancelar la paga de la deuda que yo cargo con su banco. Por favor, perdóneme. Uno por teléfono llamando o visitando personalmente. Algún banquero puede decir, ah, sí, claro, usted pide perdón de toda deuda. Se está ya perdonado su deuda. Vuélvase a su casa tranquilamente. ¿Qué tipo de banquero diga eso? Imposible. Mucho menos, ¿verdad? Dios es cumplidor de su palabra. Dios no solo amor, sino el consumador también, ¿verdad? Consumidor también. Entonces, él dice en la Biblia, ¿verdad? La paga del pecado es la muerte. Sin derramamiento de la sangre, ¿verdad? No hay redención, dice. Entonces, sí o sí, Dios pide el pago exacto. No por pedir perdón, con su corazón genuino pidiendo perdón o con su labio, pero nunca alcanzar la salvación, a la libertad, nunca, jamás. Por eso sigue siendo pecadores, sigue siendo culpables, sigue siendo, ¿verdad? Pedidores del perdón toda la vida, pero siempre su posición como pecador ante Dios. ¿Puede entrar al cielo siendo pecadores? No, jamás. Por eso San Mateo capítulo 13, verso 41, que dice, entonces el Hijo del Hombre enviará sus ángeles y ellos recogerán a los que hacen tropiezo y iniquidad y a los echarán en el horno del fuego, dice. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Verso 43 que dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Quiénes son los que van a resplandecer en el reino eterno de Dios? Solamente los justos. ¿Y qué pasa con todos los pecadores? Los echarán en el horno del fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Así se divide. Por eso usted si está con su posición como pecadores, aunque usted pueden insistir, ah, yo soy justo, yo no peco tanto, yo intento hacer bien siempre, yo cada vez que y realmente me despierto y siempre yo busco hacer mejor mi vida. Mejor significa no es perfecto aún. Una vez pecar suficiente para ser desechado ante Dios, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces
repetidamente uno peca contra la ley de Dios, contra la ley mosaica. ¿Y cuántas veces uno peca? Incontable. Adán y Eva fueron desechados fuera del huerto de Edén por única desobediencia, por comer del árbol de la ciencia viene del mal del cual Dios había dicho que no comiesen. Ellos, pisoteando una vez la palabra de Dios, fueron expulsados fuera del huerto de Edén, jardín Edén, eternamente, el cual fue el paraíso terrenal. Pero ahora estamos hablando de entrar al reino eterno, el paraíso eterno, donde Dios está eternamente. ¿Cómo no puede pisar ese lugar santísimo donde Dios está sentado con su pecado como pecadores? Imposible. Por eso ahí está trampa del diablo, ¿verdad? Tienen que cuidarse muy bien para que no se equivoque este punto. Por la obra, nadie será justificado. Eso es lo que estamos contando constantemente. Por eso, acá Romanos capítulo 9, versículo 30, por eso dice esto, que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia, así que no tenían ni ley, ¿verdad? Los impíos, y ellos nacen absolutamente fuera de verdad y privilegio que disfrutaban el pueblo de Israel. ¿Cuál era el privilegio que los judíos disfrutaban en toda su vida? Ellos cuando nacen como pueblo escogido, ¿verdad? De Dios. Y también ellos tienen su padre que son creyentes en Jehová. Ellos tienen la Biblia, profeta, toda la palabra profética de Dios que indica muy bien. Y también está bien escrito. Entonces ellos sí pueden memorizar, aprender y también, ¿verdad? Pueden llevar en su corazón, en su mente siempre, porque ellos siempre están conectados con palabra de Dios, con la ley de Dios y también con todo profeta y maestro. Y también sus padres son creyentes, entonces ellos ya están en ambiente de fe en Dios absolutamente. Y ellos seguían, ¿verdad? Aprendiendo de todo detalle de los mandamientos de la ley, ellos seguían, ¿verdad? Paso de la ley para no pecar, para cumplir la ley en toda la vida. Por eso aquí están hablando verso 30, que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia, por eso no tienen ni palabra ni la ley de Dios, ¿verdad? No tenían ningún maestro que enseñan de la justicia de Dios, nada absolutamente, ¿verdad? Por eso ellos fuera de ese privilegio que tienen judío, se ven inferiores que los judíos, ¿verdad? Y más impío todavía, más y pecadores todavía parece, ¿verdad? Por eso aquí están hablando la diferencia entre los gentiles y judíos. Judíos teniendo la ley, teniendo la ley según la justicia, por eso ellos procuraban toda la vida para no pecar y guardar la ley. Ellos tras la justicia vivían. Pero los gentiles no había manera, no tenían ninguna manera para seguir atrás, tras la justicia, ¿verdad? Por eso aquí dice, ¿qué pues diremos que los gentiles que no iban atrás a la justicia han alcanzado la justicia? De repente, ¿verdad? Una bendición tan grande viene, ¿eh? Han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Por eso ellos nunca, ¿verdad? Siguieron la ley, nunca aprendieron la justicia según la ley mosaica tampoco, y nunca tenían la palabra, ¿verdad? Escritura aprendiendo desde su niñez, nunca. Pero, ¿qué pasa? Ellos de repente llegan a ser justificados. ¿Cómo? ¿Por su obra? No. Por ser predicado, ¿verdad? Por los enviados de Dios, por la iglesia de Cristo, por los justos que aparecen en su vida, predicando esa noticia hecha por la sangre de Cristo Jesús. Porque Cristo no murió para, no solo para los judíos, sino también por todos los gentiles, ¿verdad? Como dice San Juan capítulo 1, verso 29, el día siguiente Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Cristo quitó el pecado del mundo, según la promesa de Dios, Zacarías capítulo 3, verso 9. El Rey de los ejércitos dice, quitaré el pecado de la tierra en un día, dice. En un día quitaré el pecado de la tierra, dice. Quitaré el pecado de la tierra en un día.
Por eso Cristo siendo bautizado en agua primero como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y final está dirigido hacia Monte Calvario para cancelación del pecado del mundo con su muerte. Por eso Cristo fue bautizado 2 veces en agua como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y segundo bautismo en su propia sangre sobre el monte Calvario, ¿verdad? Cristo murió en la cruz, derramó su sangre para cancelación del pecado del mundo entero, como el Cordero para matadero o en matadero, ya fue, ¿verdad? Ya como sacrificado total. Y último momento antes de morir, Cristo dice, consumado es. ¿Qué fue consumado? El propósito con que Cristo vino aquí en la tierra, ¿verdad? ¿Cuál era su propósito con que vino aquí en la tierra? San Mateo capítulo 1, verso 21 dice, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál es su pueblo? De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Según punto de vista de Dios, el pueblo verdadero de Dios, el mundo entero, que nace ya con pecado por Adán, ¿verdad? Al cual Dios ama y al mundo entero Dios ama. Y por eso Cristo vino para quitar el pecado del mundo en su cuerpo y fue muerto para cancelación del pecado del mundo eternamente. Eso es lo que fue consumado, ¿verdad? Consumado es. Así que la salvación para todos nosotros fue cumplida por la obra de Cristo, por el sacrificio de Cristo, por su derramamiento de la sangre, ya somos salvos, justo, limpio, ya perdonado. Además, al morir Cristo nos heredó toda su justicia, perfección, santidad hecha por su propia obra a nosotros, por lo cual somos justo, santo, limpio, total. ¿De qué estamos hablando? La justicia de Dios estamos hablando. ¿De qué obra? Como para que nuestra obra imperfecta está fuera de esta justicia de Dios. Pues uno que sigue su obra, su propia obra, siguiendo la ley, rechazando la justicia de Dios, ¿qué pasa? Según su obra, ¿dónde va? Al fuego eterno. Por eso, Gálatas capítulo 3 dice, todo lo que dependen de su obra va por la maldición, dice, ¿verdad? Porque nunca han alcanzado a cumplir la ley perfecta. Entonces, siendo pecador ante la ley, condenadora, uno final condenado, ¿a dónde va? Al fuego eterno. ¿Verdad? Por eso la salvación, la bendición verdadera viene por la fe, por la misericordia de Dios. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? La revelación de Dios por medio del apóstol Pablo, ¿verdad? Por eso, y Romano capítulo 9, verso 30, otra vez. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la ley, porque ni tenía la ley de justicia, ¿verdad? Han alcanzado la justicia, esa justicia aparte de la ley, ¿verdad? Han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, en quien, en el evangelio de Cristo. 31. Más Israel, ¿qué pasó con Israel? Que iba tras una ley de justicia, ellos seguían según obra de ellos la justicia de la ley, pero no la alcanzó, dice, porque no han cumplido, no han podido cumplir nadie. Pues todos son pecadores ante la ley, ¿verdad? ¿Por qué? Verso 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, porque ellos no por fe iban, sino como por obra de la ley, ¿verdad? Pues tropezaron en la piedra de tropezo, dice. Por eso, al final, ¿verdad? Esa altivez también, ¿verdad? Confiarse en sí mismo, en autosuficiencia, ¿verdad? Confiando tanto en sí, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Como la pregunta del rico que aparece en San Mateo, capítulo 19. Este rico, ¿verdad? Joven, ¿qué dijo? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Probando a Cristo. Una actitud terriblemente tan mal. ¿Cómo prueba a Dios? ¿Cómo prueba a Cristo? ¿Quién es el Salvador? Único Salvador que vino para salvar a él por su gran amor y misericordia. San Lucas capítulo 10 también se viene una pregunta de intérprete de la ley, igual al rico joven que aparece en San Mateo 19, ¿verdad?
Maestro bueno, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Cristo responde, ¿cómo está escrito en la ley y cómo lees? Buena pregunta del Señor, ¿verdad? Doble sentido. ¿Cómo está escrito en la ley y cómo lees? Cristo pregunta su actitud. ¿Tú puedes cumplir la ley? ¿Sí o no? Sí, entonces seguiría según tu justicia. Pero si no, ¿qué? Siendo pecador, tú me ocupas. Porque yo vengo acá a salvarte una vez para siempre con mi sacrificio. Yo soy protagonista de toda ofrenda que fueron bueyes y vacas y cordero y carnero, cabrios y también cabras. De todo ese animal que murieron por 1500 años, por mí, como sombra de mí, ellos murieron. Aquí yo vengo como protagonista a salvar al mundo entero con mi propia sangre. Como está escrito en la ley y cómo lees. ¿Cuál es la altivez de ese intérprete de la ley? Como hoy en día, maestro teológico puede ser, ¿verdad? Para justificarse a sí mismo, él pregunta, ¿qué pregunta? Como según la ley, ¿verdad? En dos oraciones se compacta todo. Los mandamientos, cuando 613 mandamientos de la ley mosaica, amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Así respondió el intérprete de la ley a Cristo, ¿verdad? Cristo dice, bien has respondido, ¿verdad? Y hazlo, dice, hazlo. Entonces él preguntando, ¿quién es mi prójimo a quien amar? Como creyendo, confiando en sí, con autosuficiencia, en su propia justicia. Sí, claro, yo estoy listo para amar a mi prójimo como a sí mismo. ¿Quién es mi prójimo a quien amar? Yo, perdón, una cosa así. Por eso Cristo trata de hablar parábola del buen samaritano, ¿verdad? Un hombre, dice, un hombre de Jerusalén, Jerusalén significa, ¿verdad? Ciudad o ciudad de paz, ¿verdad? Castillo de paz. Entonces, de Jerusalén yendo hacia Jericó, Jericó es sombra del mundo, perfume significa en hebreo, ¿verdad? Jericó. Él en el camino, saliendo de Jerusalén, yendo hacia Jericó, encuentran ladrones, ¿verdad? Y final quedó derrotado, despojado y derrotado total, está en medio muerto. Ahí se acerca el sacerdote viéndolo, pasó de largo. Qué miserable. Viéndolo, él vio exactamente, vio la situación y conoció la situación, pero pasó de largo. Y Levita también vio, ¿verdad? Y pasó de largo. Pero un samaritano, ¿verdad? En su viaje, ¿verdad? Viéndolo, ¿qué dice? Fue movido a misericordia. Él se acercó y echó su aceite y vino y le vendó y lo llevó en su cabalgadura y al mesón y cuidó. El día siguiente, dando 2 denarios al mesonero, él pidió, ¿verdad? Cuídamelos cuando regreses. Yo te lo pagaré de todo lo que gaste más, dice. Y Cristo pregunta al final, ¿verdad? ¿Quién es el prójimo? Entonces, al que hizo la misericordia. Cristo dice, hazlo tú lo mismo. Ahí también está doble sentido, ¿verdad? ¿Quién eres tú? Como yo, como yo, Salvador, como yo, Hijo de Dios, como yo, perfecto como hijo, como yo, Dios encarnado, Dios fuerte, Dios todopoderoso, admirable, consejero, como yo. ¿Tú puedes hacer esta obra? Hasta dar su vida crucificado, derramando la sangre para amar a su prójimo. O si no, tú eres pecador, acóstate entonces, acuéstate a la par de este, ¿verdad? Asaltado por ladrones para que yo te salve. Si tú puedes hacer, hazlo, ¿verdad? Como yo hago. Entre dos opciones, ¿verdad? Doble sentido, Cristo dice. Hoy en día los judíos, con su propia autosuficiencia y altivez, que es condenación del diablo, ¿verdad? Final ellos confiando en sí, se hunde en su propia justicia falsa y no sigue paso de la gracia, no sigue paso de la fe, sino por su obra termina bajo la maldición. Terrible, horrible, ¿verdad? Resultado bien esto, ¿verdad? Tienen que entender, la ley no es para salvación. La ley es para condenación y conocimiento del pecado. Entre dos opciones viene, ¿verdad?
la ley para condenar a usted, para hacerlo más pecador. Segundo, y enseñar a usted que está bajo maldición para juicio final. La salvación no viene por la ley, por obra de la ley, nunca, sino por la fe de Cristo Jesús únicamente. Esto también continuaremos, ¿verdad? En el libro Romanos habla también muy detalladamente y también bien profundo. Hoy en día, cómo están confundidos mucha gente a nivel doctrinal, ¿verdad? Y vamos a profundizar con el libro Romano capítulo 10 como continuación de capítulo 9. ¿Sí? Hoy hasta aquí vamos a compartir. Sí, vamos a orar. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y tiempo oportuno para que podamos aprender y profundizar más y más con la revelación divina del Padre, con el libro Romanos. Y bendiga a todos nuestros hermanos, hermanas amados y amado y amada en Cristo. Y también todos nuestros invitados participantes del libro Romanos, para que sean salvos ellos también, como bendecidos verdaderos por la fe. Por obra, ninguno puede ser justificado ante Dios, sino por la fe únicamente en Cristo Jesús, quien vino como Salvador y como sacrificio de Dios para salvar al mundo entero con su amor infinito. Muchas gracias, Señor, por todo y dejamos todo en su mano. Si oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, mañana vamos a continuar, ¿verdad? Con la enseñanza de la iglesia Seúl. El jueves vamos a reunir, ¿verdad? Reunión de servidores por Zoom el jueves. El viernes vamos a compartir, ¿verdad? Con el libro Apocalipsis y vamos a compartir sobre la bestia el octavo. El octavo algo muy complicado puede ser, ¿verdad? Pero muy claramente hoy en día podemos ver cómo está preparado y cumplido cada detalle, ¿verdad? Y sobre 10 cuernos vamos a profundizar. Y que aparece Apocalipsis capítulo 17, ¿verdad? Sí, y el sábado a las 9:30 llevaremos fiestas, él estará a las 9:30, ¿verdad? Para muchos niños pequeños, todo niño ocupa la salvación. No los descuidemos. A las 11 de la mañana en escuela bíblica por Zoom, ¿verdad? Todos padres ayuden a su hijo a acerquen a la palabra, por favor. Muy importante. Ahora tiempo bien adecuado. Más tarde puede ser muy tarde, ¿verdad? El domingo siempre culto presencial. A las 11 de la mañana nos vemos en el local de nuestra iglesia. Si alguno quien tiene calentura o también enfermo, pueden ser por Zoom. Todos los demás nos veremos en el culto presencial, en nuestro local de nuestra iglesia en Lucas. Sí, muchas gracias por su presencia y participación. Sí, sigamos para adelante, para mayor bendición y crecimiento en nuestro Señor Jesucristo. Sí, sí, buenas noches y muchos saludos a toda su familia. Nos vemos mañana. Así que descansen.